Tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es un gusto unirse a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y al Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones para la conferencia El Paraíso en Llamas, 75 años de la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica, por el historiador David Díaz Arias. Para la biblioteca, que tiene la misión de recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental, memoria e identidad de Costa Rica, es muy importante este ciclo porque ofrece al público la oportunidad de profundizar en temas de nuestra historia y nuestra cultura. En este caso, a 75 años de la Guerra Civil, la memoria que está plasmada en los periódicos y otros documentos que conserva la Biblioteca Nacional y que están a disposición del público son parte de ese material que estará ahora y para futuras generaciones. Además, estas conferencias son un recurso muy importante de apoyo a los programas educativos y de esta manera se llega a todos los rincones del país. Un agradecimiento a don David Díaz, conferencista esta tarde, a la máster Carolina Mora, académica e investigadora de la Escuela de Estudios Generales, la Universidad de Costa Rica, al historiador doctor Vladimir de la Cruz, al doctor Hugo Picado, director del IFED, y a la máster Iliana Aguilar del IFED, gestores de este ciclo, a todos los funcionarios del IFED y de la Biblioteca Nacional que colaboran en la logística y difusión de la actividad. La conferencia está siendo grabada y va a permanecer disponible en el Facebook de la Biblioteca Nacional Costa Rica a partir de mañana y en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. Asimismo, recordamos que todas las conferencias anteriores de este ciclo permanecen en esos repositorios. Un especial agradecimiento a todas las personas que nos acompañan esta tarde en vivo y también a quienes posteriormente vean el video de la conferencia. Muchas gracias y le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muy buenas tardes. A nombre del ciclo Historia, Cultura y Democracia, les damos la más cordial bienvenida. Nuestro agradecimiento al Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Benemérita Biblioteca Nacional y a la Escuela de Estudios Generales por su apoyo en la producción y difusión de las conferencias de este ciclo. Ayer se cumplieron 75 años del inicio de la Guerra Civil de 1948. Es esencial para comprender la Costa Rica de hoy saber sobre la Costa Rica del ayer, en especial en este capítulo de la Guerra Civil que marcó la vida de la sociedad costarricense durante el siglo XX, ya que quedó dividida en dos bandos. Dejemos que sea un especialista en la materia quien nos hable de esta guerra, la última que hemos sufrido. De seguido paso a presentar. David Díaz Arias es PhD en Historia por la Universidad de Indiana Bloomington, Estados Unidos, profesor catedrático y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. De noviembre del 2010 al enero del 2016 fue director del posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica. En el año 2015 ganó el premio Luis Ferrero a la investigación cultural y el premio Cleto González Víquez conferido por la Academia de Geografía e Historia. Ambos son de Costa Rica. Ha publicado decenas de libros y artículos sobre historia política, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, procesos de paz, construcción del Estado,
y gran diversidad de temas en la historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular. Entre sus obras podemos mencionar La independencia de Costa Rica, Historia, Debate y Conmemoración, 1821-2000. Este es de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Crisis social y memorias en lucha, Guerra civil en Costa Rica de 1940 al 48, de la editorial de la Universidad de Costa Rica. La fiesta de la independencia de 1821 a 1921, también de la editorial de la Universidad de Costa Rica, entre otras. Ha impartido lecciones y conferencias en universidades en Estados Unidos, en Alemania, España, México, Centroamérica, Uruguay, Colombia y Brasil. También es director de la sede Centroamérica-Caribe del Center for Advanced Latin American Studies, un proyecto financiado por la República Federal de Alemania. Muchas gracias, David, por aceptar nuestra invitación y los dejo con David Díaz Arias. Muchas gracias a mi querida colega Carolina Mora. Muchas gracias también a doña Laura Rodríguez de la Biblioteca Nacional y a doña Eliana Aguilar del IFED. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde y conversar sobre los 75 años de la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica. Para hacerlo, vamos a utilizar este PowerPoint que servirá para guiarnos a través de algunas de las principales eh, cosas que quisiera subrayar. Lo primero que quería decir es que en el pasado, cuando me han invitado a foros a hablar sobre la Costa Rica de la década del 40, usualmente me he dedicado a discutir toda la década, cómo se construyeron los actores políticos del proceso, las tensiones sociales, los discursos, las vías de enfrentamiento, los tipos de violencia que se desarrollaron particularmente entre 1941 y 48. Pero en esta ocasión voy a aprovechar la invitación que me hiciera la colega Carolina Mora para dedicarme solamente a la guerra civil, a ese periodo histórico que comienza el 12 de marzo y se extiende hasta el 19 de abril de 1948. Y en ese sentido, pondremos más atención entonces a las diferentes partes en que se puede entender este conflicto como un conflicto bélico. Lo primero que hay que anotar es que este es un evento que quedó inscrito no solamente en la memoria de las personas que lo vivieron, sino muy activamente también en el de sus hijos e hijas, incluso aquellas y aquellos que no habían nacido siquiera en ese momento, porque lo que se siguió contando sobre la guerra siguió impactando a una generación tras otra. Y ese tipo de encadenamiento de construcción del recuerdo a partir de experiencias personales volvió el asunto todavía más personal y heredó una serie de visiones sobre los personajes históricos, sus facetas y sobre los hechos que siguen dividiendo en términos políticos a la Costa Rica de hoy, de la Costa Rica como lo hizo con la Costa Rica de hace 75 años. Por eso tenía razón Teodoro Picado Michalski a finales de 1948 cuando escribió en Nicaragua que los costarricenses seguirían hablando de la guerra civil hasta que se les cayeran los dientes. Y eso es importante señalar, sin embargo, que las versiones que han prevalecido de la interpretación de esta guerra han sido versiones principalmente partidistas que se han unido a estas versiones personales, familiares, y en gran medida las generaciones que no vivieron esos procesos tuvieron más dificultades para entender exactamente cómo se producían las divisiones y los odios. En todo caso, quisiera
como decía hace un rato, concentrarme en la guerra. Y para eso la vamos a dividir en 4 fases. La primera fase es esta que comienza con el alzamiento el 12 de marzo. Es muy importante decir que el gobierno de Teodoro Picado desde finales de 1947 tenía información de que en la finca La Lucha de José Figueres ya se estaban concentrando hombres que eventualmente después de las elecciones del 8 de febrero podrían levantarse en armas. Y los comunistas, que eran aliados del gobierno, los comunistas habían enviado observadores a la finca que luego reportaron, e incluso esto se publicó en el periódico Trabajo de los comunistas en diciembre del 47, reportaron gran actividad militar en la hacienda. De hecho, también la prensa nacional hacia inicios del 48 decía que no había un hombre mayor de 18 años en Costa Rica que no anduviera armado, porque se preveía que iba a ser un periodo muy tenso y probablemente de enfrentamiento el que ocurriría después de las elecciones del 8 de febrero. El periodo anterior, muy rápidamente para decirlo, la violencia que había explotado desde julio de 1941 hasta julio de 1947 había mostrado muchas de las facetas que luego se reforzarán con la guerra civil, pero había habido un interregno entre agosto y enero, agosto del 47, enero del 48, un interregno de cierta estabilidad y paz que había conseguido desarrollarse gracias al acuerdo que puso fin a la huelga de brazos caídos. Pero era una paz muy tensa, solo bastaba un cerillo para que se prendiera fuego. Aún así, a pesar de conocer esta información, el gobierno de Picado no hizo nada para evitar que se siguiera concentrando hombres en la lucha. Y de hecho, de acuerdo con las mismas memorias de Picado y las memorias de otros participantes del evento, de esos eventos, quedaba muy claro que el presidente le concedía muy poca importancia a ese asunto. Eh, entonces, eso permitió que los alzados, que en aquel momento la mayoría eran mulatistas, pero comenzaron a ser identificados como figueristas en la prensa oficial, ellos sabían que entre más rápido actuaran, tendrían mayor oportunidad de ganar terreno para avanzar con sus planes. Así que el primer día de operaciones, el 12 de marzo, ellos se apoderaron de San Isidro del General y también tomaron partes de la carretera panamericana. San Isidro era muy importante para los rebeldes porque allí se encontraba un aeropuerto que ellos necesitaban para transportar las armas y los hombres que proveería el gobierno guatemalteco de Juan José Arévalo. Y eran armas principalmente que venían de un intento de rebelión de exiliados dominicanos que habían intentado derrocar al tirano Rafael Leónidas Trujillo, pero habían fracasado en ese intento. Esas armas estaban en Guatemala, los hombres que formaban parte de ese intento estaban en Guatemala y el presidente Arévalo había firmado junto con otros representantes de Centroamérica, entre ellos Figueres, un acuerdo en diciembre del 47 que llegó al acuerdo de que dependiendo de lo que ocurriera con las elecciones en Costa Rica, ese sería el punto en que comenzarían una rebelión que luego se extendería hasta Nicaragua para darle un golpe de estado a Somoza y seguirían extendiendo la revuelta para tirar otros tiranos de la región. Bueno, entonces estos hombres que tomaron el aeropuerto de San Isidro se apoderaron de 3 aviones DC-3
que pertenecían a la empresa TACA, Transportes Aéreos Centroamericanos, y 2 pilotos que simpatizaban con la causa de Figueres despegaron con rumbo a Guatemala, yendo y viniendo varias veces para traer armas, hombres y combustible hacia Costa Rica. En ese primer viaje llegaron a Costa Rica el dominicano coronel Miguel Ángel Ramírez, de quien había puesto una fotografía en la portada de esta presentación. Aquí abajo a la izquierda hay una fotografía de Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez se convertiría en el comandante del Ejército de Liberación Nacional, y también llegaron con él el dominicano Horacio Ornes, los hondureños el capitán Jorge Rivas Montes, el capitán Mario Sosa, el mayor Francisco Morazán y los soldados Presentación Ortega, Alfredo Mejía Lara y Francisco Sánchez. Y en otro avión llegaron otros hombres, principalmente nicaragüenses, como Jacinto López Godoy, Rosendo Argüello Jr., que mucho de esto lo conocemos a través de uno de sus libros testimoniales, Francisco Castillo, Octavio Calderón, el doctor Gómez Robelo, José María Tercero y Adolfo Báez. Estos eran personas que habían estado entrenando para llevar adelante una rebelión contra Somoza, y los dominicanos, como señalamos hace un rato, tenían varios años de haber entrenado en Cayo Confites, en Cuba, para llevar adelante una expedición para echar abajo el gobierno de Trujillo. Con ellos llegaron un armamento que los cálculos dicen que servía para equipar a 1,000 hombres. ¿Qué pasó con el gobierno? Bueno, el gobierno recibió pronto noticias, principalmente a través de telegrama, de que un automóvil de la Embajada de los Estados Unidos había sido interceptado, asaltado en la carretera panamericana, y entonces Teodoro Picado envió al coronel Rigoberto Pacheco, quien era el guardaespaldas personal de Calderón Guardia, al mayor Carlos Brenes, que en las memorias de los alzados es mejor conocido como Perro Negro, al coronel Luis Quinto Baglio y al soldado César Fernández para que capturaran a Figueres y lo trajeran amarrado a San José. Esas fueron las instrucciones. Entonces, ese mismo 12 de marzo, en su camino hacia la lucha, Pacheco y sus compañeros fueron interceptados por los revolucionarios y fueron asesinados. Y los cuerpos de ellos fueron lanzados a un barranco, en donde fueron luego encontrados por las tropas del gobierno. Este es un acontecimiento que causó un tremendo impacto en la moral del gobierno una vez que se dio a conocer. Mientras eso ocurría, Picado envió la unidad móvil, que era la única tropa realmente entrenada militarmente en el escuálido ejército costarricense, para proteger un campo de la Public Road Administration, que estaba a cargo de la construcción de la carretera panamericana, que si recordamos se había empezado a construir a principios de la década de 1940, como parte de un gran proyecto de unión a través de una carretera desarrollado por los Estados Unidos, de unión de los países de América. Bueno, ese campo de la Public Road Administration estaba localizado en La Sierra, un lugar que se llamaba La Sierra, que estaba ya controlado. Era una de las posesiones que ya habían tomado los figueristas a inicios del 12 de marzo. Pero las fuerzas del gobierno no sabían de eso. Como a las 2 de la tarde del 12 de marzo, la unidad móvil atacó por sorpresa a esos revolucionarios, y esta lucha sirvió para que se enviaran telegramas a San José indicando que los rebeldes no eran cualquier cosa, estaban bien armados y que estaban dispuestos a enfrentarse a las tropas del gobierno sin temor. Para el final de ese día, el 12 de marzo, empezaron a circular las noticias sobre la lucha en la sierra y sobre las muertes de Pacheco y Brenes y sus compañeros.
y otro grupo de alzados bajo el comando de Francisco Orlich intentaron tomar San Ramón en ese mismo momento. Este intento de tomar San Ramón fracasó porque unos 120 hombres que fueron liderados por el coronel Abelardo Cuadra detuvieron a los revolucionarios. Entonces Orlich y sus amigos tuvieron que contenerse y trasladarse hacia otro espacio para esperar nuevas instrucciones. Estas noticias sobre los diferentes focos de alzamiento y las luchas contra las tropas del gobierno hicieron entonces que Picado se tomara más en serio el asunto de la revuelta. Y entonces, junto con sus oficiales más cercanos, desarrollaron un plan. La idea era enviar dos tropas junto con la unidad móvil a la Hacienda La Lucha, utilizando diferentes rutas para llegar allí. Una vez que se reunieran, esos hombres debían entrar en la lucha para capturar a Figueres y a los seguidores de Figueres. Sin embargo, don Pepe se enteró de ese movimiento y movió a sus hombres de la lucha hacia San Cristóbal Sur, donde se enfrentó a una de las ramas de ese ejército que había enviado Picado, que estaba siendo dirigido por el coronel López Roig. El gobierno no esperaba esta acción y el 14 de marzo, entonces, cuando la tropa de López Roig entró en San Cristóbal Sur, en su camino hacia la lucha, fueron recibidos por una lluvia de balas de parte de los alzados. Por el otro lado, la unidad móvil llegó a la sierra y se enfrentó a unos revolucionarios que encontró allí, a los que terminó persiguiendo y tomando entonces la sierra en manos del gobierno. A partir de allí, la sierra se va a mantener en manos del gobierno. El gobierno seguía pensando, todavía muy entrado el proceso de conflicto, que para Figueres era muy importante la sierra y la hacienda a la lucha, pero no se daban cuenta que realmente ese no iba a ser el foco principal de las acciones. Bueno, el triunfo hizo que la unidad móvil tuviera despejado el camino hacia San Isidro, lo cual hubiera permitido que si la unidad móvil se desplaza a San Isidro, hubiera evitado que muchos de los eventos que acabamos de nombrar ocurrieran, la llegada de hombres o de armas, etcétera. Eh, pero el coronel Egidio Durán, quien dirigía la unidad móvil, se quedó en la sierra porque recibió noticias de parte de un representante estadounidense de que San Isidro estaba en calma, lo cual era falso. Entonces, la unidad móvil se quedó 3 días allí en la sierra, capturaron algunos alzados, dominaron la zona, pero los figueristas se estaban desplazando era hacia otro lugar, porque encontraron refugio en Santa María de Ota, más al sur, de donde estaban las tropas del gobierno, y allí se establecieron los cuarteles generales de los alzados hasta principios de abril de 1948. Aquí quizás podríamos preguntarnos cuántos hombres integraban las tropas del gobierno. Bueno, esta unidad móvil que ya hemos mencionado estaba compuesta por 65 soldados que estaban bien entrenados. Además, el gobierno podía contar con 300 soldados que se encontraban en los cuarteles en San José, y a eso tal vez se podrían sumar policías, llegando hasta una cifra de unos 1,100 personas, si se tomaban policías de todo el país. Las armas, sin embargo, eran armas viejas, algunas no funcionaban y eso era el resultado de la política sistemática que había tenido los gobiernos de Costa Rica desde finales del siglo XIX, de quitarle presupuesto a las milicias y entregarle ese presupuesto al sistema educativo, que como sabemos desde 1921 el presupuesto en educación, a la cartera de educación, comenzó a ser más grande que el de militar, hasta un punto en que lo duplicó hacia principios de la década de 1930. Entonces,
El otro grupo importante de mencionar son los comunistas, que eran aliados del gobierno, aún a su pesar, porque los comunistas no habían confiado nunca en Picado, en Teodoro Picado, especialmente no confiaban en su hermano René Picado. Y ellos conocían la debilidad de las tropas del gobierno, también la forma en que Picado concebía con un aire irresponsable a los alzados. Y entonces los comunistas comenzaron a improvisar su propio ejército, un ejército de trabajadores que ellos pretendían reclutar entre principalmente trabajadores linieros y a partir de allí organizarlos para pelear contra las tropas de Figueres. Obviamente, esos trabajadores no sabían nada de guerra. La mayoría solamente tenía entrenamiento en combates cara a cara, a golpes, especialmente durante las múltiples decenas de peleas callejeras que tuvieron desde 1941 contra los opositores. Y los que trabajaban en las plantaciones bananeras, pues eran diestros en el uso de los machetes, pero hasta allí llegaban las armas con las que podían utilizar. Manuel Mora, el líder de los comunistas, en varias entrevistas que se le hicieron a lo largo de su vida, señaló que él se había entonces encargado de convencer a un nicaragüense de nombre Enrique Tijerino, a quien le llamaban el general Tijerino, que vivía en Costa Rica en ese momento para que dirigiera las tropas de trabajadores y su idea era enviarlas a esas tropas a San Isidro a pelear contra las tropas de Figueres. De acuerdo con lo que Mora sabía, Tijerino tenía fama de haber luchado junto con Augusto César Sandino contra la presencia de los Marines estadounidenses en Nicaragua durante la década de 1920. Y para convencerlo, Mora le prometió a Tijerino que una vez que Figueres fuera derrotado, los comunistas le darían armas y hombres para que invadieran Nicaragua, que era finalmente lo que quería Tijerino para derrocar a Somoza. Tijerino aceptó y junto con el líder sindical Carlos Luis Fallas, tomaron un aeroplano a Puerto Cortés con la intención de levantar allí una tropa de hombres trabajadores bananeros. Y se llevaron algunos fusiles, algunos rifles Remington que él les cedió el gobierno. Estos rifles Remington son rifles de la Primera Guerra Mundial. Era tecnología ya muy vieja. Es un rifle que se podía cargar una vez, lanzar esa ráfaga y para volverlo a cargar había que esperar un rato. Entonces eran un armamento que realmente era fácil de superar. Años más tarde, cuando los comunistas evaluaron el resultado de la guerra civil, ellos dijeron que el gobierno les había saboteado ese intento de armar a los trabajadores. Y eso es así por algo que voy a mencionar en un momento. Porque el otro asunto importante es tomar en cuenta es el escenario regional. El 15 de marzo, es decir, 3 días después de que comenzó el movimiento de los rebeldes en Costa Rica, Anastasio Somoza denunció ya al Departamento de Estado de los Estados Unidos que había un intento de parte del gobierno de Guatemala por derrocar el gobierno de Picado. Somoza estaba muy preocupado sobre lo que pasaba en Costa Rica porque él sabía que entre las tropas de Figueres había muchos nicaragüenses que lideraban la oposición a Somoza. Y él sabía también que los dominicanos que participaban del movimiento en Costa Rica estaban con la Legión Caribe y que tenían planificado que una vez que cayera el gobierno de Picado en Costa Rica, ellos seguirían con el gobierno de Somoza.
Así que la intención de Somoza fue convencer a los Estados Unidos de la gravedad de la revolución de Figueres en Costa Rica y a partir de allí llevar adelante acciones con la aprobación del Departamento de Estado. De hecho, el 16 de marzo, René Picado, el hermano de Teodoro Picado, visitó Nicaragua y regresó a San José con al menos 35 integrantes de la Guardia Nacional de Somoza. Al día siguiente, se sabe que Somoza envió 20 guardias más a Costa Rica, a pesar de que el Departamento de Estado se lo había prohibido. Y el 18 de marzo, según los datos que recopiló en su momento Jacob Schifter, Somoza había enviado cerca de 70 hombres a Costa Rica y 2 aviones AT-6, asegurándole al secretario de Estado de los Estados Unidos que esas armas no serían utilizadas por las tropas marxistas, es decir, por las milicias de trabajadores que estaba levantando el Partido Vanguardia Popular. Eso lo señaló así Somoza porque Somoza estaba enterado del terror que tenía el Departamento de Estado estadounidense sobre la posibilidad de que los comunistas costarricenses adquirieran más y más poder en el país en caso de que ganaran la guerra civil. De hecho, desde febrero de 1948, Nathaniel Davis, el embajador estadounidense en San José, había estado informando que los comunistas podrían utilizar las armas del gobierno para controlar el país. Asimismo, varios anticalderonistas que vivían en los Estados Unidos, entre ellos Gonzalo Facio y el mismo embajador de Costa Rica en los Estados Unidos, contribuyeron a incrementar el temor del gobierno de los Estados Unidos sobre las acciones de los comunistas costarricenses. Después de que comenzó la guerra, esos costarricenses en Estados Unidos fundaron algo que llamaron la Liga Costarricense contra la Dominación Comunista, con el objetivo de influir en la opinión pública en Washington y llevar la balanza a favor de los alzados, hacer lobby a favor de los alzados en el Departamento de Estado. Al mismo tiempo, en que influenciaron a la prensa estadounidense, que ya el New York Times, por ejemplo, en una nota del 22 de marzo de 1948, comenzó a informar de que Manuel Mora, el líder comunista en Costa Rica, tenía junto con tropas de trabajadores el control total de la capital costarricense. Ese mismo día, Somoza mandó un telegrama a la Embajada de los Estados Unidos indicando que iba a enviar 1,000 guardias a liberar San José del dominio de los comunistas. Esta vez, sin embargo, Picado se asustó de la actitud de Somoza y rechazó ese plan. Lo obligó a no llevarlo adelante. Mientras tanto, en el terreno de Marte, las tropas gobiernistas habían detenido las pretensiones de los revolucionarios, por lo menos en la zona de la sierra, una vez que fue tomada por la unidad móvil. Los figueristas se habían apertrechado en Santa María, como señalamos hace un rato, y sin embargo no habían sido perseguidos por las tropas del gobierno, lo cual les permitió a estos alzados reorganizarse y repensar la forma en que podían avanzar. Y una de las primeras cosas que hicieron fue tomar la zona del Empalme, cavaron trincheras y fortificaron esa posición. El 16 de marzo, los principales dirigentes de la revolución se reunieron en el edificio de la jefatura política de Santa María para planear cómo recapturar el territorio perdido. En San José, los comunistas seguían presionando a Picado para que autorizara a las tropas de trabajadores comunistas a desplazarse a San Isidro. El 18 de marzo, una tropa de comunistas intentó sin éxito romper la posición de los revolucionarios en el Empalme, mientras que en Puerto Cortés, Fallas y Tijerino ya habían levantado un contingente de trabajadores bananeros al que se le llamó la columna liniera.
No hay un consenso en los testimonios con respecto a cuántas personas formaban esa columna. Algunas fuentes aseguran que eran 156 hombres, pero otras mencionan una tropa de 400, mientras que un testimonio dice que eran miles de linieros, lo cual ya era muy exagerado. Lo que sí era real es que esos hombres estaban pobremente armados y que la estrategia que seguiría su dirigente, es decir, el general Tijerino, iba a ser una estrategia que él aprendió de Sandino en los 20, que es la llamada guerra de guerrillas. Entonces Fallas, Tijerino y los linieros se desplazaron hasta Dominical y luego a partir de allí emprendieron la ruta hacia San Isidro. Cuando los revolucionarios en San Isidro escucharon sobre el avance de la columna liniera, la mayoría abandonó la ciudad y se apertrechó a 30 kilómetros, eh, pero algunos otros, unos pocos, los testimonios hablan de 23 de ellos, decidieron quedarse a enfrentar la tropa de Tijerino. El 19 de marzo, Tijerino, Fallas y sus fuerzas llegaron a la entrada de San Isidro, pero no penetraron en el pueblo. Esta era parte de la idea esta de guerra de guerrillas. En principio debían esperar hasta que cayera la noche para hacer la incursión. Ese día en Santa Elena, que dijimos, se habían reunido el cuerpo mayor de los alzados. Figueres y Ramírez recibieron noticias sobre el ataque de los linieros a San Isidro. Y aunque Figueres no quería defender ese pueblo, Ramírez insistió en que sí debía darse la lucha, por lo que él tomó un grupo de hombres y se desplazó con ellos a San Isidro. El 22 de marzo, finalmente Tijerino entró en el pueblo y chocó contra los 23 isidreños que habían allí, que bravamente defendieron el pueblo desde las trincheras. Durante todo el día ocurrió el evento. Al final del día, Tijerino ya había dominado San Isidro, pero sorpresivamente dio la orden de que las tropas debían acampar fuera de la ciudad, siguiendo nuevamente el patrón de acción de la guerra de guerrillas de Sandino. Un día después llegó Miguel Ángel Ramírez a San Isidro y junto con sus hombres se enfrentó a la columna liniera. Aquí fue una masacre de linieros. Prácticamente todos dejaron su vida allí. Y cuando pidió retirada a Tijerino, mientras él iba en retirada, una bala lo alcanzó y lo mató. Entonces los revolucionarios hicieron una tumba, pusieron una cruz con el nombre de Tijerino y lo enterraron allí con honores militares. Esa batalla es la que marca el final de esa primera fase de la Guerra Civil de 1948. La segunda fase de la Guerra Civil comenzó con los intentos de algunos actores políticos por negociar, por recurrir a la diplomacia para tratar de encontrar una salida pacífica a el evento que ya se veía como muy impactante para la sociedad. El 25 de marzo, entonces, Teodoro Picado formó una comisión negociadora con la intención de poner a conversar a Calderón Guardia y a Otilio Ulate, es decir, a los candidatos de las elecciones del 8 de febrero, para que lograran un acuerdo. Esa comisión negociadora se encontró con que Ulate estaba dispuesto a renunciar a su aspiración presidencial, pero si una tercera persona era puesta como presidente provisional mientras se organizaban nuevas elecciones. En el caso de Calderón Guardia fue más difícil de convencerlo de esta negociación. Hubo que esperar varios días de conversación y fue por la influencia del arzobispo Víctor Zanabria que finalmente el 28 de marzo Calderón acordó entonces también pactar que una tercera persona tomara el poder, pero aceptó
porque el nombre de esa persona era Julio César Ovares, quien era un reconocido político calderonista, pero también descrito por los comunistas como un hombre honrado de mentalidad progresista e ideología democrática. El paso siguiente entonces era contactar a Figueres en Santa Elena para hacerle saber el acuerdo y pedirle que detuviera la guerra. El 3 de abril entonces el arzobispo Sanabria partió rumbo al cuartel de Figueres con la esperanza de lograr convencerlo de que aceptara la paz. De acuerdo con lo que narró el padre Benjamín Núñez, muy cercano a Figueres, y lo que contó también Alberto Martén, otra mano derecha de Figueres en ese momento, en Santa Elena los revolucionarios se burlaron de la propuesta de Sanabria y Figueres rechazó la oferta. En sus memorias, en el espíritu del 48, como se llama, don Pepe presenta su reunión con Sanabria casi como si hubiera sido una pérdida de tiempo. Y allí don Pepe señala que se opuso a lo propuesto por Sanabria porque la revolución no se había alzado solamente para defender la elección de Ulate, sino principalmente para crear una nueva Costa Rica. Sanabria regresó a San José, entonces con las manos vacías, y la lucha continuó. Además de que Ulate se enfadó tremendamente cuando escuchó que, por primera vez escuchó que la lucha no era solo para colocarlo en el poder, sino que habían más pretensiones detrás de esa lucha. Después de la batalla del 28 de marzo de San Isidro, que ya nombramos, el gobierno atacó la posición de los rebeldes en el Empalme, pero no lograron tomar ese sitio. El 30 de marzo, Guillermo Núñez, uno de los aviadores revolucionarios, tomó un aeroplano y dejó caer desde su avión unas bombas sobre la casa presidencial que produjeron algunos daños. Y en ese mismo momento, don Pepe hizo su primera proclama a través de una radio clandestina en la que prometió que tomaría el poder para fundar la Segunda República. El rechazo de negociar la paz también impulsó nuevos movimientos militares por parte de las tropas del gobierno. Para el 5 de abril, Carlos Luis Fallas ya había enlistado a 100 hombres en San José, con el objetivo de volver a San Isidro y vengar la muerte de Tijerino. Con esa fuerza se desplazó a Buenos Aires de Osa y allí estableció un cuartel general, reclutó todavía más hombres, a él se le unió Abelardo Cuadra, que ya habíamos mencionado hace un rato en la defensa de San Ramón, y con esas tropas se dirigió hacia San Isidro para enfrentar las tropas de Ramírez. Lo que pasó es que finalmente no se enfrentarían a Ramírez porque Ramírez recibió un telegrama desde Guatemala ese mismo día en el que se le reprochaba la lentitud en el avance de la revolución. Así que esta era parte de ese telegrama que recibió el general que recibió primero Figueres de parte del general Rodríguez en Guatemala y que ya señalaba la idea de un nuevo plan que era tomar Limón. Y la toma de Limón era muy importante porque la mayoría del armamento dominicano, del cual apenas había llegado una pequeña parte por avión, podía ser transportado por barcos que tenían los dominicanos en Guatemala y también la mayoría del ejército dominicano podía trasladarse, el ejército de la Legión Caribe podría trasladarse en barcos para entrar a través de Puerto Limón a tierras costarricenses. Este mensaje fue lo que da inicio a una tercera fase de la guerra civil, que está caracterizada por esos dos planes, el Plan Magnolia y el Plan Clavel. El Plan Magnolia ya lo vimos en la filmina pasada.
es el plan de tomar Limón, que lleva adelante los revolucionarios al mando del mayor dominicano Horacio Ornes, quien se desplaza en avión hacia Altamira y luego en Altamira hacia Limón. Llegan a Limón el 11 de abril y toman la ciudad de Limón de manera muy fácil. El plan Clavel se ejecutó al mismo tiempo que el plan Magnolia y la idea era desplazarse las tropas que estaban en Santa Elena y Santa María de Ota se iban a trasladar a Cartago y lo hicieron por la noche caminando, en lo que Figueres llamó, siguiendo el ejemplo de Bolívar, la marcha fantasma. Eh, los figueristas tomaron también Cartago sin muchos problemas. Cartago prácticamente era de la oposición desde años antes. Desde la huelga de brazos caídos, la oposición tenía mucha fuerza en Cartago. Entonces no fue difícil para ellos tomar Cartago. Entonces, hacia el 11-12 de abril, eh, Picado ha perdido Limón y ha perdido Cartago. Las otras partes del país hay algunos enfrentamientos, pero las principales tropas están ubicadas en esas dos ciudades. Los comunistas entonces planean un movimiento diferente y es que ya no van a hacerle caso al Estado Mayor del gobierno, ellos van a fundar su propio Estado Mayor, van a establecer ese Estado Mayor en Tres Ríos, dan la orden a Fallas de que vuelva de San Isidro con los hombres que tiene, lo cual Fallas hace, y intentan entrar a Cartago a través de Terreno Malo, a través de Tres Ríos, con la idea de toparse con unas tropas del gobierno que estaba dirigiendo un oficial de apellido Zamora. Esas tropas de Zamora, sin embargo, nunca lograron reunirse con las de Fallas porque se enfrentaron con una tropa dirigida por José María III, que los replegó hasta el pueblito El Tejar. Y cuando entraron al Tejar, estas tropas del gobierno los estaban esperando desde el atrio de la iglesia, una lluvia de balas que terminó realizando una masacre. Según Roberto Güell, uno de los revolucionarios que participó en la batalla del Tejar, después del combate ellos contaron 225 muertos, de los cuales 40 eran figueristas, los demás eran gobiernistas. Eso hizo que los comunistas se replegaran en Tres Ríos y que comenzara la cuarta fase, que es una fase marcada ya por un intento claro de llegar a una negociación diplomática. Y para eso, lo que hizo el gobierno fue que Picado se reunió con el embajador de los Estados Unidos, con Nathaniel Davis, le pidió que llevara adelante un esfuerzo para convencer a Figueres de echar abajo ya la rebelión. Y el 13 de abril entonces, el embajador Davis, junto con otros embajadores latinoamericanos, se desplazó a Cartago en un Cadillac negro. Según Figueres, lo que él cuenta en el libro que ya mencioné, de primera entrada, él le dijo a Davis que no aceptaría ninguna reunión si no traían consigo la rendición incondicional del gobierno. Pero Davis, en cambio, apunta en su diario que él le informó a Figueres que ellos habían llegado a Cartago a comenzar los arreglos para alcanzar una paz negociada. Pero el líder revolucionario no aceptó ningún tipo de negociación política. En ese momento, Davis golpeó el escritorio de Figueres y le dijo que cualquiera que pudiera ser la filosofía política de Figueres, el hecho era que el gobierno de Picado era reconocido por todos los países como un gobierno constitucional
y que cualquier derrocamiento por la fuerza elevaría un problema de reconocimiento. Además, le dijo a Figueres que a los ojos del mundo su golpe de Estado sería considerado como una revolución en contra de un gobierno constitucional y que el gobierno de los Estados Unidos no reconocería un gobierno así. Así que le pidió negociar y que a partir de esa negociación el gobierno de Estados Unidos podía aceptar como legal la rebelión. Figueres trató de que Picado lo reconociera a él como un nuevo designado a la presidencia, pero Picado rechazó esa idea y entonces comenzó a desarrollarse conversaciones a partir del 14 de abril entre Benjamín Núñez, representante de Figueres, y el presidente Picado. Y a esas reuniones se unió Manuel Mora y Calderón Guardia el 15 de abril. Finalmente, hay otro evento importante que es el 16 de abril. Hay un viaje de Picado, Calderón Guardia y Manuel Mora a Punta Arenas, en donde se encontraron con el hermano de Calderón, Francisco Paco Calderón Guardia, y con el embajador de Costa Rica en Nicaragua, Vicente Urcullo. Paco le informó a Picado que Somoza demandaba la protección de las fronteras nicaragüenses y que le ofrecía la ayuda a Costa Rica para defender San José utilizando la Guardia Nacional Nicaragüense. Mora y Calderón Guardia se opusieron a ese plan, pero más tarde, ya cuando Mora había regresado a San José, Picado le dio a Paco y a Urcullo poderes plenos de negociación con Nicaragua. Ya en Nicaragua, Paco y Urcullo autorizaron a Somoza para que movilizara la Guardia Nacional dentro del territorio costarricense. Y Somoza lo que hizo fue traicionar a Picado dándole su autorización a la Embajada de Estados Unidos. Y con esa autorización Somoza invadió la zona norte de Costa Rica. El mismo día, Mora y Núñez llegaron a un acuerdo que luego certificaron en Ochomogo, en un pacto que según Manuel Mora, Figueres violó una vez que ganó la guerra civil. Bueno, ya el 17 de abril la Guardia Nacional de Somoza ocupó Villa Quesada y al día siguiente el cuerpo diplomático se enteró de este evento y le demandó una explicación a Picado. Incluso esa noticia de la acción de Somoza llegó hasta la 9ª Conferencia Interamericana que se reunía en Venezuela. Y allí, el 19 de abril, Rómulo Betancourt informó a los otros representantes latinoamericanos acerca de la invasión de Somoza a Costa Rica, expresando indignación por ese suceso. Eventualmente, la acusación de que Picado había colaborado con Somoza para invadir su propio país impulsó o finalmente empujó a Picado a firmar el acuerdo con Benjamín Núñez y ponerle fin así a la guerra civil en lo que se llama como el Pacto de la Embajada de México. Muy rápidamente, si uno revisa la mayoría de estos testimonios que les he señalado, que están desperdigados por muchísimas partes, hay más testimonios de las fuerzas figueristas, pero también hay testimonios de las fuerzas calderonistas y muchos también de los comunistas. Una de las primeras cosas que uno encuentra allí es que una de las razones principales de los enfrentamientos fue el odio que se profesaban ya hacia la altura de 1948 los bandos políticos, que era un odio que llegó incluso a negar la humanidad de los enemigos al punto en convertirlos en bestias más que en seres humanos. El otro asunto señalado por el investigador Manuel Solís es el licor, la forma en que el licor ayudó a que los combatientes en principio superaran el miedo y llevaran adelante sus tareas. Es decir, que una buena parte de la guerra civil se peleó con la gente borracha. Y como lo pueden ver allí, aunque ya no tengo mucho tiempo, no lo voy a revisar, hay múltiples testimonios de cómo el guaro alentó comportamientos
terribles dentro de la guerra civil. Entre esos comportamientos están los fusilamientos, y estoy hablando de fusilamientos de personas civiles sin responsabilidad o sin que estuvieran participando de los eventos, fusilamientos que ocurrieron de forma individual o de forma colectiva, en el que se puede incluso señalar los nombres de las personas de ambos bandos que llevaron adelante estos juicios sumarios de manera completamente ilegal. Y el otro evento que casi nunca se menciona es la tortura. Una de las víctimas sin misericordias de la tortura fue el revolucionario Nicolás Marín, quien tuvo la desgracia de caer en manos de Aureo Morales y de Tavío, Juan José Tavío, un cubano que se encontraba en Costa Rica desde principios de ese año. Quienes lo mataron, ni siquiera para obtener información, sino por puro placer de tortura. Y el otro evento que aparece mucho en las narraciones es el de la quema de los cuerpos. Este, Esto se llevó adelante con la idea de que los cuerpos podían generar epidemias. Después de estos enfrentamientos quedaban 80 cuerpos, 100, 225, como en el Tejar, etcétera. Hacían una gran fosa, echaban los cuerpos, les tiraban diésel y les prendían fuego. Pero muchos de esos cuerpos, la gente no estaba muerta, estaba herida, pero no estaba muerta. Y lo otro es que luego de quemarlos se volvió imposible reconocer quiénes eran. Entonces, parte también de este problema es que no tenemos listas de cuántas personas murieron en la guerra civil, y el único listado que tenemos es un listado publicado por la Junta Fundadora de la Segunda República con solo los nombres de los figueristas reconocidos, que alcanzan a ser unos 200. La religión, pues jugó un papel también importante en la medida en que creó la idea de que era una cruzada contra gente mala, esta revolución. Ahora, el impacto de esta guerra civil en Costa Rica, como decíamos al inicio, fue tremendo. El país quedó dividido en términos de el recuerdo, pero también en términos sociales. Ser parte del grupo ganador o ser parte del grupo perdedor se convirtió en una etiqueta política, social, que marcó la vida de los costarricenses después del final de la guerra y por muchas décadas. A pesar de que hubo intentos de llevar adelante conversaciones políticas y también intentos por llegar a consensos, y las conciliaciones, eso no afectó la división en la memoria y la división social que se dio. Y Costa Rica permaneció dividido. La mayoría de las veces esa división se veía cada vez que había elecciones presidenciales, cada 4 años, cuando los dos grupos volvían a presentarse y se utilizaba el pasado, la guerra civil, como instrumento electoral para movilizar la clientela política. Eso fue así, por lo menos hasta el 2002. En el 2002 es la última vez en que se utilizan referencias a la Guerra Civil del 48 para movilizar votantes. Ya en las elecciones posteriores, los motivos comenzaron a ser otros y se han desplazado hasta motivos morales y motivos religiosos, como los que hemos visto en las últimas elecciones. Bueno, es un recorrido rápido, pero espero que haya cumplido con las expectativas de las amables personas que me invitaron esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por este maravilloso recorrido de los días de guerra. Me parece que cumpliste muy bien las expectativas, más allá de las expectativas, sin lugar a dudas. Creo que es una excelente lección para
para todos nosotros y para los que posteriormente podrán oír esta gran conferencia. Hay muchos comentarios por aquí, también mucha gente. Macarena Barahona dice: el coronel Pacheco fue cruelmente agredido, crímenes despiadados iniciaron la ruta de la guerra civil, fortalecida y dirigida por extranjeros. Tío de Abel Pacheco. Don Constantino Urcullo dice: magistral análisis de la dimensión político-militar de la guerra civil de 1948. Y Olga Flores dice: concuerdo con usted, Constantino. A.B.M. Mora dice: nunca había escuchado esa historia con tanto detalle, detalles muy dolorosos. José Torres: excelente análisis. Luego, bueno, excelente trabajo, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. No veo preguntas por el momento, pero demos un minutito. Muchas gracias. Material explícito para nuestra clase en la U, dice Liwi Vega Breves. No sé si por el lado del WhatsApp, si me da un minutito, revisamos. No hay preguntas. Yo estoy segura de que quedan muchísimas preguntas en el tintero que esperemos sean debidamente respondidas tal vez en otro momento. Sin embargo, definitivamente esta fue una exposición en donde no hay ganadores ni vencedores. Por lo visto, toda Costa Rica perdió en ese momento. Cada quien iba por lo suyo y la violencia, el odio estaba generalizado desde tiempo atrás, como bien lo dijo don David, es parte fundamental del inicio de esta guerra. Dice alguien por aquí: ¿puede comentar el documental de Ochomogo donde sale el padre Núñez? Bueno, ese es un evento importante, es el llamado Pacto de Ochomogo. El Pacto de Ochomogo es un intento por que, en principio, está contado desde dos versiones. Tenemos la versión de Manuel Mora y la versión de Benjamín Núñez. Y la versión de Manuel Mora señala que en vista de que las negociaciones en la embajada lo llevaron a él a negociar la protección de los trabajadores, la protección de la reforma social y las leyes laborales que se habían aprobado durante el gobierno del doctor Calderón Guardia, y que Benjamín Núñez no tenía poderes para asegurar algo así. Él le solicitó a Núñez una reunión con Figueres en Ochomogo, que se verificaría la noche del 18 de abril. A esa reunión acudió también Carlos Luis Fallas, quien escribió un artículo que luego fue publicado 15 años después en el periódico Libertad comunista. El otro asunto que respalda el testimonio de Manuel Mora es que el embajador de los Estados Unidos, Nathaniel Davis, lo apuntó en su diario. Él dijo exactamente lo mismo que dice Mora, que llegaron a un momento en que no podía negociar Núñez lo que Mora pedía, y entonces tuvieron que desplazarse a Ochomogo a resolverlo con Figueres. El pacto de Ochomogo lo que venía a decir era que se respetaban las vidas, las propiedades y la integridad de las personas que habían participado en uno y otro bando de la guerra civil. Además, se iba a respetar la legislación social emitida por el gobierno de Calderón Guardia
se iba a crear unas nuevas elecciones, que se iban a convocar a los mismos grupos políticos para que se desarrollaran y que un gobierno dirigido por quien había sido un ministro de Trabajo, el doctor Calderón Guardia, se desarrollaría mientras tanto. Eso está apuntado en una carta que le firmó Benjamín Núñez a Manuel Mora. En este video del Pacto de Chomogo, que es un video que se graba hacia finales de la década de 1970, se puede ver a Figueres, a Núñez y a Manuel Mora, ya entrados en años, reproduciendo esto. Ahora bien, las cosas que señala allí Figueres son básicamente respetar vidas y respetar la reforma social, no los otros elementos. Mora volvió con esa carta al cuartel general de los comunistas, que hay que recordar que se habían separado ya, que estaban tomando sus propias decisiones, que incluso se habían llevado a Calderón Guardia a ese cuartel general para que los calderonistas apoyaran lo que ahí saldría. Y Mora se los presentó a los comunistas y los comunistas en varios de sus testimonios dicen que regañaron a Mora porque Mora no tenía permiso para negociar lo que allí negoció, que era que iban a entregar las armas. Eh, el testimonio de Benjamín Núñez es diferente. El testimonio de Benjamín Núñez dice que ese documento era falso, que él le insistió a Manuel Mora que no se iba a respetar esas cosas que estaban allí y que Manuel Mora le pidió firmar ese documento para él poder convencer, en otro sentido, engañar a los comunistas para que entregaran las armas, porque de lo contrario no lo iban a hacer. Esos dos testimonios estuvieron enfrentados durante 50 años, y sirvió para que una parte del Partido Vanguardia Popular se enfrentara a Manuel Mora a principios de la década de 1980, principalmente la sección liderada por Arnoldo Ferret, que empezó a decir que Manuel Mora los había traicionado desde 1948. Lo cierto es que la documentación que existe, que es la documentación de el evento y lo llevado por Nathaniel Davis, le dan la razón a Mora y no le dan la razón al padre Núñez. Así que efectivamente la mayoría de ese acuerdo del Pacto de Chomogo fue traicionada. No se llevaron adelante ningún gobierno mixto en la transición. Tampoco se respetaron las vidas, ni las propiedades, ni los trabajos de las personas que habían participado en la guerra civil de parte del bando comunista. La mayoría de ellos fueron presos, metidos a la cárcel múltiples veces en 1948. Algunos fueron asesinados, como ocurrió con los líderes comunistas de Limón en el llamado Cobo del Diablo en diciembre del 48, que también se intentó matar a la cúpula política del Partido Comunista en esa ocasión. No los mataron porque los salvó el obispo Víctor Sanabria. Pero ciertamente la guerra civil era tremendamente anticomunista. Hay que recordar que Carmen Lira tuvo que abandonar el país inmediatamente, se supo de la firma de la paz, porque muchos de los alzados habían escrito el nombre de Carmen Lira en las balas que llevaban. Y muchos habían prometido matarla apenas llegaran a San José y limpiar la avenida Segunda de San José con el cadáver de Carmen Lira. Este, entonces, lo otro que tampoco se cumplió realmente es el pacto de la Embajada de México. Los 9 puntos de ese pacto, son puntos muy explícitos, no hay que estirar nada para señalar a lo que se refieren, y es un pacto que fue firmado frente a al cuerpo
diplomático, ninguna de esas partes del pacto se firmó. Y lamentablemente lo que privó fue el ansias del desquite político. Entonces, quienes habían sufrido vejámenes durante lo que se llamó el periodo de los 8 años, comenzaron a sacarse los clavos después de la guerra civil. Hubo en Cartago la persecución de calderonistas, algunos fueron muertos, asesinados, a otros les llovieron balas en sus casas, la mayoría perdieron sus trabajos en todo el país. Si eras maestro comunista, perdías el trabajo. Fueron perseguidos, los sindicatos comunistas fueron disueltos, solo se permitió la existencia de la Confederación Rerum Novarum, que era la confederación de la Iglesia Católica. Incluso se intentó quitar al arzobispo de San José y suplantarlo por un arzobispo afín a la Junta de Gobierno. Es decir, lamentablemente se empezó a desarrollar con más insistencia el ojo por ojo y el diente por diente. Y eso hizo que la violencia no terminara con el pacto de la Embajada de México, que siguiera extendiéndose en represión, en persecución por al menos 10 años, hasta 1958. En 1958, cuando Figueres se entrega el poder después de haber gobernado el país desde el 53, Figueres hace un llamamiento a la paz por primera vez, hace un llamamiento a la paz, un llamamiento a olvidar las diferencias provocadas por la guerra civil, porque si no, si seguían escarbando en ese pasado, los muertos seguían supurando su sangre, y pedía que se llegara a una conciliación nacional, que de alguna manera empezó a operar después de 1958, con la vuelta al país del doctor Calderón Guardia. Pero a nivel popular, y esto lo quisiera nuevamente subrayar, en vista de que no había una explicación real, histórica de la guerra civil, lo que privaron fueron los testimonios personales, familiares, lo que escuchaba uno de su abuela, de su abuelo, lo que escuchaba del tío, la tía, etcétera. Y eso es lo que calaba en las mentes de los jóvenes, de las niñas y los niños. De forma que aunque ellos no vivieron esa guerra, se volvieron radicalmente más divididos que sus padres y sus abuelos. Y sufrían por escuchar el sufrimiento de alguno de sus familiares durante la guerra, y eso los volvía inmediatamente un bando político en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias. Hay algunas otras consultas. Una de ellas no me queda muy clara, pero dice, con respecto a la religión, ¿cuál era el enemigo a vencer? Y otro pide, Gustavo Riamuno pide referirse a las causas económicas de la guerra civil. Y Silvia Trejo dice guaro y crueldad en ambos bandos. Te dejo estas tres por el momento. Bueno, sí, el guaro estaba en ambos bandos. Hay múltiples testimonios. No tuve, en realidad ya había hablado muchísimo como para contarlos, pero hay testimonios de ambas partes con respecto a el consumo de guaro, y cómo alimentaba el odio, y también llevaba a precipitarse en acciones tremendas. La única violación que yo encontré entre los testimonios de los alzados, que es la violación a dos campesinas, a dos chiquitas campesinas, está mediada por el guaro. Y de las tropas comunistas hay, por ejemplo, algo que le contaron a Nicolás Pérez Delgado en 1998, algunos de los comunistas, es que cuando tomaron San Isidro, pidieron al gobierno que les enviara combustible para poner a operar los aviones, y el gobierno lo que les mandó fue guaro para que tomaran.
Muchas jovencitos que se metieron en la guerra, lo primero que les daban era un trago de guaro para que se les quitara el miedo. Hay eventos como a veces los mismos alceados peleándose entre ellos a tiros pensando que eran calderonistas unos o los otros figueristas porque no se podían reconocer debido a que estaban tomados, etcétera. Es decir, realmente el guaro en una cultura tremendamente machista y de consumo de alcohol como la de ese momento, que lamentablemente no ha cambiado mucho hasta ahora, sirvió para que las heridas fueran más profundas. Lo de las causas económicas fue una teoría, la primera teoría de los comunistas que aparece en un libro que ellos publican en Venezuela en julio de 1948, apenas unos meses después de la guerra, unas semanas después de la guerra, publican ese documento en el que los comunistas aseguran que los intereses detrás de la guerra civil eran intereses de empresas petroleras estadounidenses que querían hacerse con petróleo en el sur y en el Caribe costarricense. Manejaron esa idea durante muchas décadas los comunistas como algo real. En términos de la cuestión económica, ciertamente Costa Rica sufrió, como los otros países latinoamericanos, los efectos de la Segunda Guerra Mundial, las carestías provocadas por la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Calderón Guardia particularmente sufrió la falta de dinero para pagarle a los empleados públicos. En múltiples ocasiones tuvieron que negociar préstamos con bancos estadounidenses para pagar la planilla del Estado. Y ciertamente también eso sirvió para que se cuestionara la idea de crear una universidad, la Universidad de Costa Rica, cuando se estaba en una crisis económica. Afortunadamente, no se escucharon esas voces opuestas y triunfó la idea de abrirla, igual con las reformas sociales o los programas de vivienda o de calzado de estudiantes, etcétera. Después de 1945 hay un despegue de la economía después de la Segunda Guerra, que también empieza a experimentar Costa Rica. Sin embargo, hacia 1947, por ejemplo, en el contexto de la huelga de brazos caídos, que se cierra la mayoría de los comercios en Cartago, en San José, en Punta Arenas, bueno, en todas las provincias, comienza a haber carestía ya al final de esa primera semana. Y algunos articulistas que escriben en la prensa, que es una prensa dividida, uno lee el diario La Tribuna y tiene una perspectiva y lee el diario Costa Rica y tiene otra. Son dos Costa Ricas diferentes allí. Pero sí empiezan a temer de un levantamiento por hambre, que bueno, no ocurrió. Eh, las causas de la guerra son de tipo muy plural, como hemos señalado. Finalmente es la consecuencia de la división política, de el crecimiento de la violencia, no de un año a otro, sino por 7 años, de los enfrentamientos sociales producidos por enfrentamientos políticos, por el delineamiento de las identidades. Y en eso fue lo que colaboró mucho la religión. Uno lee ese diario de Óscar Cordero, por ejemplo, que yo citaba en una de las filminas. Óscar Cordero es un revolucionario figuerista. Y él escribe un diario mientras se encuentra en la guerra civil, un diario que pueden revisar en el Centro de Documentación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica. Y en ese diario él prácticamente pone el asunto en términos de unos fuerzas del bien que se estaban enfrentando a demonios y fuerzas malignas representadas por los comunistas. Y el padre Núñez, es cierto, utilizó esas imágenes, utilizó la imagen de la Virgen de los Ángeles, que llevó al frente, por ejemplo, la Marcha Fantasma,
para tomar Cartago y también utilizó la imagen de una guerra santa en vista de que era muy fácil por la cultura anticomunista costarricense. Eso lo cuenta muy bien Jaime Cerdas en sus memorias. Era muy fácil presentar a los comunistas como seres endemoniados que rendían culto a Satanás y que se encargaban de realizar actos malignos. Era muy fácil además porque los curas habían alimentado también esas imágenes sobre los comunistas desde la década de 1930. Entonces, la guerra fue imaginada por una parte como una guerra santa para liberar a Costa Rica de ese demonio del comunismo. Siguen las consultas. Dice Constantino Urcullo, ¿por qué y quiénes actores sociales deciden la abolición del ejército? Y otra consulta dice, algunos plantean críticas a la Junta Fundadora sobre las decisiones y la corrupción. Incluso dicen que para los problemas de este tiempo en el país no era necesario un enfrentamiento bélico. Hay referencias históricas y, bueno, lo otro son comentarios de otras cuestiones. Por ahí, esas tres. Bueno, aprovecho y le mando un caluroso abrazo a Tino Urcullo. Es un gusto escuchar que estás conectado viendo estas reflexiones. Esta pregunta de Tino es una pregunta del millón en términos de la institucionalidad que se desarrolla después de 1948. Entre el 40 y el 48 ocurren reformas tremendas que van a modelar la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX. Y esas reformas son tan importantes, tan centrales en el desarrollo de este país, que lo llevan a tener índices de desarrollo humano iguales a los de los países nórdicos. Esas reformas, luego muchos quisieron decir, yo soy el autor de eso. Deberían hacerme una estatua ahí, enfrente de la casa de Tino Urcullo, para que me recuerden como autor de tal cosa. Entonces, vamos a tener decenas de testimonios enfrentados sobre quién hizo qué y cuál cosa. Con respecto a la abolición del ejército, lo que triunfó después de 1951, prácticamente puedo decir incluso la fecha en que esa narrativa empieza a ser construida, y es construida por intelectuales jovencitos en ese momento, de tendencia socialdemócrata, que habían creado un periódico que se llamaba El Socialdemócrata. Ellos crearon esta idea de que Figueres era el autor de la abolición del ejército. Y esa idea se plasmó también como una bandera político-electoral, que luego tuvo muchos réditos. Lo cierto del caso es que hay que, al revisar la documentación que tenemos para eso, que es, por un lado, las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República, que están todas esas actas, lo que allí se acordaba el día a día. Tenemos esas actas, tenemos los documentos de informes del embajador de Estados Unidos al Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde también se menciona el asunto del ejército. Y tenemos las crónicas periodísticas y a la par los testimonios de personas que se reclaman como los verdaderos autores de esa reforma. Con base en eso, el panorama que yo le puedo mencionar a Tino es el siguiente. Hacia finales de 1948, cuando se toma la decisión de abolir el ejército, que se toma en noviembre del 48, hay varios problemas en desarrollo.
pero, y no son solo nacionales, son problemas regionales. Costa Rica 48 siempre hay que verlo en perspectiva regional. Sería un error tener los ojos nada más allí en San José, porque lo que está pasando está afectando a Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Honduras, etcétera. Si vemos la dimensión regional, los calderonistas se han trasladado, una buena parte de ellos hacia Nicaragua. Gozan del apoyo de Somoza, quien es buen amigo del doctor Calderón Guardia desde mucho antes. Además, tienen la simpatía de Somoza porque Somoza odia a Figueres, pero odia más a los nicas que están con Figueres. Y Somoza tiene estas denuncias constantes al Departamento de Estado de que vean lo que está pasando en Costa Rica. Hay un grupo de aventureros caribeños, nicaragüenses, guatemaltecos, que están intentando armarse para derrocarme. Y le advierte constantemente al Departamento de Estado que algo tienen que hacer porque están esas fuerzas armadas allí, entrenando. Y de hecho, Rosendo Argüello, uno de sus nicaragüenses, cuenta que la Legión Caribe se había trasladado a una zona de Guanacaste en donde siguió entrenando porque el plan, como estaba escrito, era que eh, ellos iban a recibir el apoyo de la Junta Fundadora, apoyo en armas, en plata y en hombres para invadir Nicaragua. Ese es el contexto en noviembre del 48. Eh, Somoza, que está en todas, trata de armar a los calderonistas, convence a Calderón de que lo que se puede hacer es llevar adelante una invasión de Costa Rica a través del norte, que él provee las armas y va a proveer hombres también para apoyarlos. Y entonces crea ya el plan de que hay que invadir el país. Es el mismo contexto en que reunidos en los Estados Unidos, varios de los representantes de países latinoamericanos deciden, en el contexto de la Guerra Fría, es 1948, recuerden que las elecciones en Grecia habían ocurrido un año antes que las disputas entre Stalin y Truman se habían profundizado entre el 46 y 47 y que se había fundado ya la OTAN también hacia 1947. Entonces, en 48 lo que trata de hacer Estados Unidos es crear una comunidad americana que siga sus pasos y por eso crea la Organización de Estados Americanos, la OEA. Es todo al mismo tiempo. Y este gran contexto está, el pequeño San José está metido en ese gran contexto. ¿Qué se hace en Costa Rica con esos alzados que están allí y que comienzan a hacer una piedra en el zapato para Figueres? Hay que encontrar una forma de deslegitimar a esa gente. Y la manera que se encuentra es esta, de hacer un reconocimiento oficial de que el ejército en Costa Rica ya no iba a existir. De esa manera, en términos formales, oficiales, Costa Rica no tenía ningún compromiso con ninguna Legión Caribe. Y en términos formales, Costa Rica podía apelar al Tratado de Defensa Recíproca entre los estados que habían firmado la unión a la OEA. Eh, es lo primero que hace Costa Rica cuando los calderonistas invaden el país en diciembre del 48. Apelan al tratado y la OEA le jala el mecate a Somoza y le dice: usted no puede hacer eso sin consecuencias. Somoza tiene que echar para atrás y los calderonistas pierden esa aventura de invasión. Claro, hay muchos muertos, lamentablemente, en el norte, algunos jovencitos que se habían desplazado desde San José a defender la revolución.
Entonces, la decisión es presentada a la Junta por parte de su ministro de Guerras. Lo chistoso, Edgar Cardona presenta la decisión de abolir el ejército. En ese acuerdo, la Junta acuerda tomar el plan de Edgar Cardona de abolir el ejército, lo felicita y lo nombra coronel. Es decir, ya no hay ejército y lo nombra coronel del ejército. Y básicamente lo que crean es una documentación que luego sirve para que Figueres expulse de Costa Rica a la Legión Caribe. Eso es lo que denuncia Rosendo Argüello en su libro Cómo y quiénes nos traicionaron, que finalmente no se cumplió el apoyo que se había firmado por parte de Figueres. Así que la abolición del ejército, además de que es una consecuencia histórica en el sentido en que Costa Rica no tenía ya una institución real de ejército, los 65 viejos de la unidad móvil eran básicamente el ejército de Costa Rica. Además de eso, es una decisión pensada en términos globales, como usualmente han sido las decisiones de ese tipo en Costa Rica desde el siglo XIX, teniendo en cuenta que su vecino más importante son los Estados Unidos. Entonces, lo otro es que el diario del embajador Davis muestra parte de este detalle que he señalado. Y lo otro es que, por ejemplo, el embajador alerta al Departamento de Estado ya el 9 de diciembre del 48, se supone que el ejército se había abolido formalmente el primero, que la Legión Caribe está concentrada en el cuartel Bellavista. El embajador incluso dice esto que fue convertido en museo, ha vuelto a ser cuartel, porque hay aquí cientos de hombres esperando ir a la guerra. Esa denuncia llega al Departamento de Estado, que inmediatamente se preocupa por el asunto y jala los cables que tiene que jalar en San José. De esa manera, entonces, esta abolición formal del ejército tiene un trasfondo ideológico mucho más interesante que el de solo que algún viejo lo haya pensado y lo haya puesto ahí en una decisión política. Y las otras preguntas ya no me acuerdo cuáles eran, Carlín. Algo sobre la corrupción, me parece. Sí, sí. Dice, algunos plantean críticas a la Junta Fundadora sobre las decisiones y la corrupción. Incluso dicen que para los problemas de ese tiempo en el país no era necesario el enfrentamiento bélico. Hay referencias históricas y sobre el golpe de Estado de Cardona que había detrás de eso. Y creo Sí, que con eso cerramos. sobre la corrupción, durante el gobierno de Calderón Guardia se cometieron muchos actos de corrupción que el mismo Calderón reconoció en la carrera electoral de 1948. Él dice, yo no, pero mucha gente cercana a mí se aprovechó del contexto de Segunda Guerra Mundial y se apropió de propiedades y empresas de alemanes, que fueron expropiados por el gobierno de Costa Rica una vez que entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre del 41. Encuentra a su hermano, Paco Calderón. Y también, pues sí, el asunto de la corrupción aparece luego con la Junta Fundadora, por ejemplo, ya en junio del 48, el periódico La Nación les peta a Figueres que se han perdido varios cientos de miles de dólares de la caja del Estado. Y la respuesta es aquella de Figueres de que él se las comió en confites. Y también se sabe que los miembros de la Legión Caribe recibieron un pago de la Junta Fundadora de la Segunda República por haber servido a Costa Rica, que es un pago de varios miles de dólares, con los que lo sacan del país. Entonces, lamentablemente sí, una buena parte de
el periodo fue utilizado por los mismos que toman provecho de estas crisis para enriquecerse a costa de otras personas. La guerra civil era inevitable. No. Ese fue el argumento de Fabrice Leroux cuando escribió sobre la guerra civil en 1990, de que esta no era una guerra inevitable, que múltiples veces se pudo haber evitado, múltiples veces se pudo haber parado. De hecho, los principales actores políticos de los 40 no son los que desencadenan la guerra. La guerra civil la llevan adelante actores secundarios. Figueres es un actor secundario en 1948. El actor el principal es Otilio Ulate. Y eso quedó claro en las elecciones de la oposición de enero del 47, cuando eligieron al candidato presidencial, eligieron a Ulate por una amplia mayoría. Y eso lo va a reconocer también Ulate después del 48, porque cuando hay elecciones para diputados para crear la Asamblea Constituyente, el partido Ulate vuelve a ganar por miles estas elecciones. Entonces, los que llevan adelante la guerra civil, como lo señaló Fabriz hace ya 30 años, fueron personajes de segunda monta que tenían pretensiones políticas, pero no tenían pegue electoral. Entre ellos, el grupo al que pertenecía Edgar Cardona, Tuta Cortés, y el mismo grupo de Figueres. Entonces sí era una guerra que se podía evitar desde múltiples puntos de vista. Y la última, Carolina, era, Sobre el intento de golpe de Estado de Cardona. bueno, ese es Cardona. Es interesante porque el 1 de diciembre Cardona es celebrado como quien abolió el ejército. Incluso el periódico El Socialdemócrata publica un artículo para decir que Cardona va a ser recordado en la historia de Costa Rica como la persona que abolió el ejército y que los costarricenses le rendirán culto, que le harán una estatua, etcétera. Eh, Cardona representa al ala de esta ala de radicales que habían entrado en la política hacia 1947 y que reclamaban para sí el triunfo de la guerra civil del 48. Son gente que además representa a un grupo bien definido por Alberto Cañas en su libro 80 años no es nada, de empresarios que se opusieron a la reforma social del gobierno de Calderón Guardia y que pretendían que después de la guerra civil se echara abajo tanto el Código de Trabajo como las garantías sociales. Eh, y Cardona es el último intento de ese grupo de cafetaleros por echar abajo la Junta e imponer esa agenda, porque Figueres le había dado un portazo a esta gente a mediados del 48, diciéndoles que la reforma se iba a mantener. Es una de las cosas que sí respetó del pacto de Ochomogo. Además de que Figueres formaba parte de un grupo en el que estaban intelectuales como Rodrigo Facio o Carlos Monge Alfaro, que se habían opuesto a la reforma no por su contenido, sino por su uso político. Pero ellos estaban a favor de las garantías sociales o del Código de Trabajo, etcétera. La veían como un paso fundamental necesario para que Costa Rica entrara en la modernidad política. Así que ese grupo es el que alienta a Cardona a llevar adelante el golpe en abril del 49. Solo dura unas horas apertrechado con sus amigos en el cuartel porque muy pronto las tropas de la Junta toman el cuartel, salen del cuartel pero no van a prisión. Inmediatamente son perdonados por la Junta y vuelven a su vida civil. De alguna manera respetando cierto poder que tenían todavía entre algunos de los alzados.
Muchísimas gracias a David Díaz Arias por esta magnífica conferencia. Definitivamente ¿cómo se dice? No de lectura obligatoria, sino de visita obligatoria a la Biblioteca Nacional. Los invitamos nuevamente para que continúen uniéndose al ciclo Historia, Cultura y Democracia el próximo 27 de marzo a las 4 de la tarde. Les agradecemos la presencia hoy y a los que más adelante también visitarán esta conferencia. Muchísimas gracias y buenas tardes.